los bendiga a todos en esta tarde. Amén. Quiero compartir con ustedes una reflexión. Usted sabe que somos como pueblo de Dios llamado a conquistar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos llamados a conquistar. Amén. Pero usted sabe que para conquistar, todo ejército debe tener armas. Deben tener las armas necesarias para poder enfrentar al enemigo. Y yo quiero reflexionar con ustedes para que nos examinemos en esta hora. Si es que nosotros como pueblo de Dios, como parte del ejército de Dios, ¿estamos armados o estamos desarmados? Le invito a abrir su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 en adelante. Y dice la palabra de Dios, Primera de Samuel 13, 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Para ponerlo en contexto, después usted léalo tranquilo en su casa, desde el principio del capítulo. A raíz de una serie de actitudes del rey y del pueblo, es como que la presencia de Dios se apartó del pueblo y le invadieron los filisteos. En este tiempo, como los filisteos la habían invadido, le llevaron todas las armas. No quedó una sola, dice la Biblia, excepto en Saúl y en su hijo Jonatán. Eran los dos únicos que tenían espada. Lo demás, nadie. Los filisteos se empiezan a armar, a arrimar para hacer un último ataque a Israel, y empiezan a acampar a todos los alrededores. Entonces el rey convoca a todos los varones de guerra para que salgan y hacer frente a los filisteos. Imagínense, los filisteos eran más de 30,000 y Saúl alcanza a juntar 4,000 hombres. Con él andaban 3,000 y 1,000 estaban con Jonatán. En este contexto, el profeta le habla a Saúl y le dice que espere 7 días, que allí
iban a ofrecer a Dios un sacrificio y que Dios iba a confirmar el reinado de Saúl. Pero ¿qué pasó? Ahora, a mí me sorprende cómo Saúl se atrevió a convocar al ejército de Israel para salir a la guerra si no había armas. ¿Se ubican? ¿Me están siguiendo? O sea, vamos a enfrentar al enemigo, pero no sabemos cómo. El enemigo tenía todas las armas habidas y por haber. Más de 30.000 carros de a caballo, tenía 6.000 hombres preparados con lanzas, con jabalina, con espada, con todo. Israel, 4.000 hombres, 2 espadas. Saúl, habiendo acampado en la zona de Gilgal, dice que el pueblo se empezó a inquietar. Específicamente dice que el pueblo empezó a tener miedo. Dice que venían los principales de Saúl y le decía: Saúl, el pueblo está con miedo y se nos está yendo. ¿Saben qué hacía el pueblo? Empezó a huir. Eran 4.000 hombres. Cuando viene el profeta, ¿saben cuánto había quedado con Saúl y con Jonathan? 600. De los 4.000, 3.400 se fueron y pasaron el otro lado del Jordán porque estaban con miedo. Terror tenían porque no tenían armas. Y dice que a causa de que no había armas, los del pueblo, dice que todo lo de Israel descendían a los filisteos para afilar todos los instrumentos que no estaban preparados para la guerra. Eran instrumentos para cultivar la tierra. Eso sí le dejaban. ¿Saben por qué? Porque después los filisteos invadían a Israel y le robaban todo lo que sembraban. Es decir, en vez de disfrutar de las bendiciones de Dios, porque ellos ya estaban en la tierra prometida, el enemigo le tenía controlado. Si usted después lee, dice que los filisteos enviaron 3 grupos de merodeadores, o sea, los espías, para que recorrieran todas las tierras de Israel. El enemigo sabía perfectamente quiénes tenían armas y quiénes no, y sabían en qué condiciones estaba el pueblo de Dios. No había armas y para colmo no había herreros. ¿Cuál era la función del herrero? Forjar armas, espadas, jabalina, lanzas, para pelear, para hacer frente al enemigo. No había herrero. Según los historiadores, pasaron varios años en esta situación, y en esta situación ninguno de los del pueblo de Israel descendiendo a hacer afilar su azada, su hacha, su hoz que servía para cultivar la tierra, ninguno prestó atención para aprender el oficio. Se dejaron estar, quedaron así desarmados. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros podemos estar en esta situación en que parece que el enemigo se ensaña
en contra de nuestras vidas. Y es que como que nosotros no tenemos las herramientas, las armas preparadas para la guerra, para defendernos. Había herreros. Nadie tenía armas para defender. No había espadas, solamente dos. Y yo decía, ¿para qué sirven las armas de la guerra? ¿Para qué sirven la espada y la jabalina o las lanzas? Como dice la palabra de Dios, ¿para qué servían? Para dos cosas. Primero, para defenderse. Y segundo, para conquistar. Pero el pueblo no tenía armas. Se juntaron para hacer la guerra y no tenían con qué. Y usted sabe, hermanos, que yo quiero que usted y yo reflexionemos. Porque este tiempo de pandemia ha desnudado muchas cosas en las iglesias de toda la faz de la tierra. Muchas veces nos levantamos a hacer guerra y no estamos armados. Muchas veces nos paramos en la casa y empezamos a declarar y a profetizar y estamos desarmados. La gente confundió. Pensaban que era mágico. Si usted después lee, Saúl pensaba que las cosas eran mágicas. Decía, traigan el efod, traigan, díganle al sacerdote que venga y vamos a consultar. Y dice, consultar a Dios, dice algo Dios, nada le decía Dios, guardaba silencio. Empezó a haber un ruido y dice, ya está, déjame, no hace falta que me diga más nada, ya sé lo que tengo que hacer. Saúl se caracterizó por hacer las cosas como a él le parecía, no como Dios quería que la haga. Y muchas veces nosotros queremos conquistar proyectos, anhelos, futuros en nuestra vida y no tenemos las armas para conquistarla y la decimos y declaramos, nos preparamos para la guerra, salimos como Saúl salió a la guerra, dice que acamparon cerca de donde estaba el enemigo. ¿Para qué se fueron si no tenían armas? Léalo, después léalo. Cuando se enteró Saúl que los filisteos venían con no sé cuántos miles convocó a todos y a salir a la guerra sin armas. ¿Qué pasó? Y a veces nosotros queremos salir a pelear, queremos salir a conquistar, queremos salir a defendernos y las cosas no resultan. Porque no es mágico. Las cosas de Dios no son mágicas, no son casuales, no son porque me parece a mí. O tengo armas, o estoy armado para enfrentar las cosas, o estoy desarmado. Una de las dos. Y yo quiero preguntarte, espiritualmente, si tuviésemos que salir a la guerra,
¿puedes tú en tu corazón decirte a ti mismo en qué estás preparado? Porque el apóstol dice, porque nuestra arma no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y después en Efesios 6 habla de toda la armadura que nosotros tenemos que tener. El casco, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, la espada del Espíritu. Tenemos que tener las armas poderosas en Dios, pero muchos no las tienen. Hoy es más fácil criticar. Mire, hermano, fíjense ustedes los programas de televisión, los noticieros, todos los noticieros, todos son expertos, todos son críticos, todos. Es más fácil criticar que hacer, que acompañar. Aunque Dios tenía un propósito de demostrarle que lo poco que uno puede tener en Dios es suficiente, porque después con un solo hombre y su paje Dios le dio la victoria a Israel. Los filisteos huyeron cuando Jonathan fue al campamento filisteo. Dice que 20 hombres quedaron en el suelo muertos por estos varones. Y Dios trajo un terremoto, se sacudió la tierra y huyeron. Y entre ellos se mataban. De golpe, de no tener armas, después fueron a buscar el botín porque tenían armas de sobra. Pero dice que nuestras armas son poderosas en Dios. En Dios. Y nosotros muchas veces no estamos dispuestos o no queremos pagar el precio de forjar nuestras propias armas. Yo no puedo entregarte a ti mi espada, mi escudo, mi casco, mi zapatilla. No te puedo entregar. ¿Por qué? Porque no te van a dar. ¿Sí o no? Le pasó a David cuando iba a luchar con el gigante Goliat. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Saúl? Le dio toda la armadura de él. ¿Qué hizo David? Se tuvo que sacar porque era más grande. Porque no le entraba, porque no le era hecha para él. Yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí, pero hay cosas que las vas a tener que hacer tú y las voy a tener que hacer yo en Dios para tener armas poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo, para destruir aquellas cosas que el enemigo ha levantado en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Para hacer lo que el enemigo huya. Pero yo tengo que forjar, yo tengo que ser mi propio herrero para forjar las armas en Dios. Y para eso yo tengo que ir a la presencia de Dios. Yo la tengo que hacer poderosa en Dios. En Dios. Muchos suplantan, hermanos, reemplazan las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, reemplazan por habilidades, por conocimiento, por trayectoria, por experiencia, y que son buenas, sí son buenas, pero nada suple. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo de Dios, es con la presencia de Dios, es con Dios que se tiene que forjar las armas. Es en Dios que nosotros tenemos que afilar nuestra espada. Es en Dios que tenemos que armar nuestro casco para que entre justito. Es en Dios que yo tengo que preparar mi zapatilla, que es el apresto del Evangelio, es predicar el Evangelio. Es en Dios que yo tengo que armar la estructura de mi armamento. Pero lo tengo que hacer yo en Dios.
En Israel no había herrero. El enemigo se llevó todo, no dejó ninguno. Se olvidó el pueblo de Israel que el Dios de los diseños era el que ellos tenían por Dios, era el que daba la habilidad, la capacidad para hacer las cosas. Se olvidó el pueblo que es Dios el que da el don, la habilidad para construir, para edificar, para armar, para forjar. Y muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos que nuestra preparación para defendernos en el mundo espiritual o para conquistar está en Dios, no está en mi habilidad, no está en mi oración. Es bueno, es bueno. No está en que yo lo publique, lo declare, lo profetice. Mira, hermano, usted puede sentarse en el medio de la plaza y profetizar lo que usted quiera, pero si la presencia de Dios no está, el enemigo sabía perfectamente la condición del pueblo. El enemigo sabe las armas que tú tienes y yo tengo en Dios. El enemigo sabe si yo estoy armado o si estoy desarmado. ¿Se acuerdan cuando le salieron los espíritus que dice a Jesús, a tal Jesús le conozco, a Pablo también? ¿Y ustedes quiénes son? El enemigo sabe tu condición, mi condición. El enemigo sabe si yo estoy armado en Dios. El enemigo sabe si mi espada está forjada en el fuego del Espíritu o está hecha a mi manera. Queremos conquistar, queremos defendernos. Tenemos que ser forjadores de nuestra propia arma. Y para forjar nuestra propia arma nos tenemos que convertir en herreros. Y para convertirnos en herreros y diseñar las armas de Dios, tenemos que ir al que nos da el diseño, que es Dios. El pueblo no tenía herrero, no tenía quien haga el trabajo. ¿Por qué no fueron a Dios? ¿Por qué no fueron a Dios? Si ellos sabían, como en aquella oportunidad cuando Moisés construyó el arca, cuando Moisés construyó todo aquello que formó lo que era la estructura del lugar de adoración y el arca del pacto y todo eso, dice que Dios puso sabiduría en hombres, en varones de Dios. El diseño. ¿Qué quiero decirle, hermano? Que nosotros necesitamos ir a Dios para que nos dé las armas que nosotros necesitamos para lo que necesitamos, deseamos y anhelamos conquistar. Vienen tiempos de conquistas, pero tenemos que estar armados. Vienen tiempos nuevos, tiempos de refrigerio, tiempos de novedades en Dios. Pero para eso va a requerir que tengamos las armas, la espada, el casco, el yelmo, el cinturón, el pectoral para defendernos. Yo quiero preguntarte, ¿tienes armas? ¿Estás armado en Dios? ¿Puedes decir que las armas que tú tienes las forjaste en el fuego del Espíritu? ¿Puedes decirlo?
Porque nuestra guerra, hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra gobernadores, principados, potestades de las tinieblas, de las regiones celestes. Tenemos que convertirnos en parte de este pueblo. Tenemos que ser parte. El pueblo tiene que estar armado. No servía para nada que Saúl y Jonathan solamente tuvieran armas. Todo el pueblo tiene que estar armado. Espiritualmente todo el pueblo tiene que tener su espada afilada. ¿Tienes el casco? ¿Tienes el tuyo o uno prestado? Las zapatillas que tienes en Dios son las que tú forjaste, o alguien te la dio y te queda más grande o más chica o incómodo. La espada que tienes te resulta liviana, o te dieron una espada como la de Goliat que es tan grande que no la puedes levantar. Todos somos llamados. Todos somos convocados a esta guerra espiritual. Tú y yo. A pelear esta buena batalla. A declarar la guerra en Dios al enemigo que usurpa nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra nación. Somos nosotros los guerreros de Dios que necesitamos estar bien armados en Dios. Yo te pregunto, ¿estás peleando? ¿Estás peleando esta guerra? ¿O es como el pueblo? Ya se acostumbró a estar sin armas y iban a los filisteos para que en función a lo que ellos querían, encima tenían que pagarle para afilar sus propias herramientas que después sembraban, cultivaban y encima después venían y se lo robaban lo que ellos sembraban y cultivaban. ¿Qué les parece? Y aún así el pueblo no reaccionó. Teniendo a Dios, hubo un varón, Jonathan, que dijo: quizás Dios quiera hacer algo con nosotros, porque para Dios lo poco o lo mucho le resulta lo mismo. Y subió y dijo: algo tiene que hacer Dios. Uno. Y Dios le demostró que cuando hay determinación en el corazón de hacer las cosas en Dios, Él va a estar para ayudarte, para favorecerte, para darte lo que necesitas. Él te va a dar las armas, Él te va a entregar todo el armamento que necesitas. Es más, Él mismo te va a acompañar, va a sacudir los cimientos de la tierra para que las cosas te salgan. Pero en Dios, en Dios. ¿Por qué tenemos que agachar la cabeza ante el enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios quiere bendecirte? ¿Por qué si Dios quiere que disfrutes de tu trabajo? Dios quiere que disfrutes de lo que siembras. Dios quiere que disfrutes de lo que hacen tus manos. ¿Por qué vamos a permitir que el enemigo venga y te robe? ¿Por qué? Y quizás
teniendo en mente esta parte, el profeta Joel dice: proclamad esto entre las naciones, proclamen guerra, despiértense, despierten los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿A quién le está hablando el Señor? Quizás alguno colgó su herramienta de guerra. Quizás alguno por alguna razón dejó su espada en un costado, dejó su casco, dejó sus zapatillas, su cinturón. Quizás alguien, por ciertas cosas que le sucedieron, decidió dejarlo. El Señor dice que necesitamos salir a la guerra, a pelear esta batalla, que Él está con nosotros. Él va a transformar nuestras hachas, nuestras asadas en lanzas, en espada, en armamento de guerra, para hacer que nuestra victoria sea plena. ¿Qué estás atravesando? ¿Qué situación complicada te quiere hacer bajar los brazos? ¿Qué situación te ha llevado a ir a consultar a los filisteos qué hacer? ¿Por qué tuviste que descender para afilar tus herramientas de trabajo? ¿Por qué? ¿Qué te llevó? ¿Qué situación? El Señor te quiere entregar en este momento nuevas armas. Pero ¿saben qué? Yo siempre suelo decir que las cosas de Dios no son mágicas. El herrero tiene un trabajo que hacer. Tomar las herramientas, ir trabajándola, forjarla, es trabajarla a tal punto que llegue a ser cómoda para Él. Nosotros, nuestras armas espirituales tienen que ser cómodas para nosotros, tienen que ser lindos, tienen que ser buenos, tienen que ser agradables ir a orar, tiene que ser bueno escudriñar la palabra, tiene que ser bueno dar las buenas nuevas, tiene que ser cómodo. Ahora, si esto no está haciendo es porque algo está pasando. No podemos conquistar así. Somos llamados a conquistar, a echar fuera de nuestros alrededores a nuestros enemigos, a los que quieren venir a hacer desastres en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar. Dios está con nosotros. Levántense, dice el profeta Joel, levántense, prepárense para la guerra, transformen vuestras hachas, vuestras asadas, vuestras hoces, transfórmenla en espada, en jabalina, en lanza, para luchar, para pelear. Te pregunto, ¿hace cuánto dejaste de pelear? ¿Hace cuánto bajaste los brazos? ¿Hace cuánto aceptaste que las cosas son así? El pueblo de Israel aceptó. Estamos sin armas, no tenemos herreros, no tenemos quien arme, quien nos haga la espada. La aceptó.
¿Hace cuánto el enemigo te convenció que no tienes armas? Por eso el apóstol dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Nosotros nos tenemos que vestir, nosotros tenemos que forjar las herramientas necesarias para tener las armas apropiadas que sean al talle. Dile al Señor, ¿cuándo? ¿Por qué? Y que hoy puedas determinar en tu corazón, ponerte de pie en el mundo espiritual y decirle, Señor, acá está mi vida. Dame la capacidad de forjar la espada en mi vida. Dame la capacidad de forjar el escudo de la fe, el calzado del evangelio, los cinturones de la paz, de la justicia. ¿Qué te está haciendo falta? ¿Tienes todo o no tienes nada o algo te falta? Dile al Señor, examínate. Dile, Señor, acá está mi vida. Así como el enemigo sabe lo que no tengo de ti, ¿cuánto más tú? ¿Qué no tienes de Dios? ¿Qué no tiene de Dios si Él está dispuesto, si Él entregó a Jesucristo, su amado Hijo, por ti? ¿Cómo no te va a dar con Él todas las cosas que necesita? ¿Cómo no te lo va a dar? ¿Qué no tienes de Dios? ¿Qué te hace falta? Querido Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes lo que tenemos. Tú sabes lo que no tenemos de ti. Tú sabes lo que necesitamos urgente de ti. Quizás tengamos espada, quizás nuestra espada ya no tiene filo, quizás la dejamos a un costado, no lo sé. Quizás tengamos que volver a la oración, a la búsqueda sincera. Quizás deba dejar de lado esas oraciones largas, repetitivas, y volver a la frescura de la ternura de decirle, Padre, necesito, quiero tu presencia, quiero que forjes mi vida, quiero que trabajes mi alma, mi mente, mi corazón, mi espíritu. Necesito, Señor, sentirme que estoy armado en ti. Necesito saber, necesito sentir, necesito estar convencido, Señor, que mis armas están forjadas en tu presencia, en el fuego de tu altar. Así como el herrero, Señor, forja todas las armas, las herramientas, la espada, la lanza, la jabalina en el fuego, en el crisol. Así nosotros, Señor, tenemos que forjar las nuestras en el crisol del Espíritu Santo de Dios. En el altar de la presencia, de la intimidad, de la búsqueda genuina y sincera, de decirle, Señor, no doy más. Ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguir con mi cabeza inclinada, como aceptando una realidad que no es la que tú tienes para mí. Dile, Señor, quiero poder salir a pelear por mi familia, por mi hogar, por mi trabajo, por mi economía, por la iglesia, por la sociedad, por la ciudad. Quiero ser un guerrero
del Dios omnipotente, del ejército de los cielos. Querido Padre, hay mucho por conquistar. Se vienen desafíos que vamos a necesitar tener las armas espirituales forjadas en tu presencia. En tu presencia, amado Dios, yo te ruego que nos ayudes. Como iglesia tenemos un desafío, Señor, un año nuevo, un año diferente, un año distinto, Señor, a lo que veníamos teniendo. Danos las estrategias, danos la forma, la manera, danos las herramientas necesarias para salir a pelear y conquistar el reino de los cielos para esta sociedad, para aquellas vidas que están esperando, Señor, el favor de Dios en sus vidas. Oh Rey Santo, Santo, yo te ruego que tú bendigas, Señor, cada vida, cada hogar, cada familia de Renuevo. Yo no sé la situación particular que está pasando cada uno, pero sí sé, Señor, que cuando tú das herramientas, cuando tú das armas espirituales, son poderosas en ti para destruir fortalezas, Señor, para destruir las armas del enemigo que se levantan en contra de nuestras vidas, en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia. Y son esas herramientas, esas armas que necesita la iglesia hoy. Amado Padre, gracias. Yo te ruego que esta palabra, Señor, puedan hacernos recapacitar en nuestras vidas, que puedan hacernos mirarnos interiormente, Señor, y no quedarnos quietos, de no conformarnos con la realidad que tenemos, sino que podamos esforzarnos en ti, Señor, para cambiar, para transformar nuestras vidas, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro hogar y, ¿por qué no, Señor, nuestra ciudad? Querido Padre, gracias, gracias por tu palabra.